Pues sí, yo una vez hice una reseña de Tabú. Hace mucho tiempo. Mucho antes de mi primer análisis, Rise of the Robots. Y mucho antes que mi top 14 de los juegos que a mí me gustan pero todos los demás odian. Hice Tabú como el episodio piloto de Retropocon. Hola, soy Escapocon y bienvenidos al primer capítulo de Retropocon. En este programa analizaré juegos del pasado, de consolas antiguas, ya sean buenos o malos. Malos como este juego. Esto es Tabú. Muchos aclaman este juego como el juego hermano de Polybius, esa recreativa encantada que producía pesadillas y que no se sabe si realmente existió o fue solo un rumor, ya que se cree que este juego puede dañar psicológicamente, igual que Polybius. Pero mientras que Polybius era un juego de naves bastante divertido, este es un emulador de las cartas del tarot. Sí, esas que predicen el futuro y que no importan a nadie. Predijo que este juego será la cosa más aburrida que hayamos visto. Esto es Tabú. En la pantalla de título vemos al mago emoticono. Eso, y que este juego fue creado por, no lo vais a creer, Rare. Sí, Rare. Los creadores de Donkey Kong Country, la saga Banjo-Kazooie, Conker, Battletoads, el juego de GoldenEye que tuvo mejor recepción que la película por alguna razón extraña. Y vosotros decíais que ningún juego de Rare anterior a su compra por Microsoft era malo. Pues he encontrado uno. Pero para los fans de Rare, es un tabú. Después de esta pantalla de título vemos otra. Bueno, veo que este juego tiene mucho que ofrecernos. Además, en esta pantalla le han cambiado el nombre a Tabú, el sexto sentido. En ocasiones veo juegos malos. No te preocupes, chico. Si sigues mi serie te acostumbrarás. Y otra más. Bueno, al menos ya sabemos en qué se ha malgastado el espacio del juego. En pantallas de título. Bueno, tras ver las pantallas, nos encontramos un poema que nos dice que este juego predecirá tu futuro, terminando en Tabú, la máquina del tiempo de Nintendo. Nintendo no se hace responsable de lo decepcionado que será ni acepta recontra-reembolso. Ahora me piden que escriba mi nombre. ¿De acuerdo? Escapocon. ¿Y mi fecha de nacimiento? ¿No vale? Pues entonces será primero el año, luego el día y luego el mes. ¿Por qué se resbala tanto? Y lo peor es que si te equivocas lo único que puedes hacer es borrar todo. Y para más Inri, no sé cuál de ellos es el año, el día y el mes. Porque yo siempre hago el día, el mes y el año. Pero ahí quieres poner en el año, el día y el mes. Y no sé qué método sigue esto. No, tampoco, no. Maldita sea, nada funciona. Tabú, el sexto intento de poner el día. Bueno, ya vale. Tendré que inventarme el día en el que nací. Ahora me toca poner el género, que solamente puedo escribir M y F. Así que tendré que poner M. Sinceramente no conozco a muchas Fs que durarían tanto tratando de escribir su día de nacimiento. Ni tampoco a muchos Ms. Y ahora me toca hacer una pregunta al juego. Pues yo te pregunto, oh gran juego, ¿por qué apestas tanto? A lo mejor consigo una respuesta. Y ahora se barajan las cartas del tarot con un fondo extraño y con una canción un tanto... Pues bueno, me dan la espada del anterior título, un palo,
una carta moneda, una copa, una moneda, otro palo, otro palo, otra moneda. Caray, el juego se está volviendo Epic Gamer. Y una tía en bolas para conseguir rápidamente muchas demandas. Y ahora me dicen los números de la suerte. Ya nada más. Se acabó el juego. No, os lo aseguro. Ya está. El juego es todo esto. Hasta ahora todo va bien, ¿verdad? No está mal. Aunque es un poco corto en comparación con tus otros vídeos. Sí, porque eso fue antes de que se hiciese. Cuando hacía el vídeo, paré ahí. Lo único que me hacía falta era el veredicto final y la nota. Pero al día siguiente descubrí que había una parte nueva. Este juego es aburrido y engañoso. Está claro, no lo voy a volver a jugar nunca más. Hola Escapocón, ¿qué tal te va el día? Sí, ya tenía pensado la idea de Megazack, pero no quería que apareciese en este capítulo. Sin embargo, ahí estaba. ¡Ey! ¡Funciona!